¿Quién es? Cassandra. ¿Puedes ponerte de pie? ¿Qué le decimos a Cassandra Bonet? Nos da gusto que estás aquí. Esperamos que tengas un encuentro que te llene de bendición. Es encuentros con Jesucristo. Gracias. En el capítulo, dijimos, 24 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, vamos a leer. Hablaba hermano Cedillo de esas mujeres que fueron al sepulcro. Ustedes saben quiénes fueron, entre otras. La Biblia lo dice en el verso 10, dice que eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Y en el capítulo anterior, para que entendamos las cosas, dice la Biblia en el versículo número 54, era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, fíjense qué interesante, siguieron también y vinieron al sepulcro. Y como fue puesto su cuerpo y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Esas eran unas mujeres como son aquí. La mayoría de los asistentes son mujeres. Es muy interesante esto porque las mujeres siempre han sido como un poquito más leales, más consistentes, más persistentes, más sistemáticas. Y aquí son las mujeres que vinieron desde Galilea, y estamos hablando de Jerusalén a Galilea, estamos hablando de unos aproximadamente 60 kilómetros, y desde allá vinieron ellas y anduvieron siempre con el Hijo de Dios. Leemos entonces lo que pasó, ¿sí?, aquel día de reposo, que fue el primer día de la semana. Leemos, dice, vamos leyendo el versículo del 1 al 12, todos por favor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Tantito aquí. No voy a predicar de eso, pero atención porque está interesante. Dice que aquí se está refiriendo no a los apóstoles, está refiriendo a las mujeres, esas que vinieron desde Galilea. Y algo interesante es que ellas trajeron especias aromáticas que habían, ¿qué?, preparado. ¿Se imagina? Ellas se prepararon para ir a ungir a un cadáver. Y no les importó. Si fueron ellas y llevaron especias aromáticas que habían preparado para ungir a un cadáver, ¿qué debo hacer yo y usted para venir a alabar a un Cristo que vive y vive para siempre? ¿Se da cuenta? Si esas mujeres no vacilaron un momento en hacer cosas como las que hicieron, mucho menos nosotros, hermanos, debemos con alegría suma bendecir a Dios con todo nuestro corazón. Y si no trajimos especias aromáticas, pero sí nuestro corazón impregnado de gratitud para alabar y bendecir al Señor. Estas mujeres fueron así y llevan una preocupación. ¿Quién nos va a remover o a mover la piedra? Dice, mire el 2, dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Sabe que aquí hay una cosa interesante? Porque Él no hubiera salido de la tumba si no le hubieran quitado la piedra. Creo que lo expliqué. ¿Él pudo haber salido sin que le removiera la piedra? Por supuesto, ¿de acuerdo? Pero aquí todo sucede dentro de un programa de Dios para que entendamos nosotros las cosas. Cuando nosotros no sepamos quién nos va a remover una piedra que está obstaculizándonos para seguir adelante en nuestra marcha en las cosas de Dios o para salir de problemas, no se les olvide que hay unos espíritus que se llaman los ángeles, enviados a favor nuestro, enviados a favor de los que han de heredar la vida eterna. Y ahí están siempre. No sé si a usted alguna vez le ha sucedido algo extraño, aunque no los veamos. Aquí están los ángeles con nosotros. Está Dios, están los ángeles. Bueno, vamos a terminar la lectura para empezar.
Y entrando, dice el verso 3, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había ¿qué? Sucedido. Es interesante porque aquí podemos ver que aún los apóstoles que lo oyeron de viva voz, no una ni dos, muchas veces al Señor Jesucristo respecto a lo que Él señaló: voy a padecer, me van a matar, pero al tercer día me voy a levantar de los muertos. Los mismísimos apóstoles no lo creían. Y a veces sucede. Y dice la Escritura que les parecía locura. Y hoy a mucha gente el asunto de la resurrección les parece exactamente eso, locura. Ahora, ¿quién es nuestro ejemplo en todo, bíblicamente? ¿Quién? El Señor Jesucristo. Y en Juan capítulo 13 dice así: porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y vamos a ver qué puedo yo aprender y qué puede usted aprender del Señor Jesucristo en el orden de su muerte y en el orden de que estaba en el sepulcro y qué hizo Jesucristo después que resucitó. Ahora, no se les olvide o no olvidemos que la Biblia dice: si pues el supuesto es ese, el argumento que presenta Pablo es ese: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Nadie resucita a menos que haya. No se les olvide. ¿Sí? Si usted no ha resucitado, es porque usted no ha muerto. Y la Biblia nos dice, recuerda lo que dice la Escritura, en Efesios capítulo 2 nos dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó, dice también la Biblia, y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Es maravilloso, pero es obvio que si ya resucitamos, como dice la Biblia, en Romanos 6, ¿recuerda cómo era la vida? Pero cuando resucitamos para vida nueva, dice, nueva. Debe ser todo nuevo en nosotros para la gloria de Dios. No se nos olvide. Eso es muy importante. Bueno, vamos a ver cómo podemos, perdóneme Taito. Vamos a ver acerca del Señor Jesús este asunto. Hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo, les decía hace un momento, es la piedra angular de la fe cristiana. Es la parte más importante, más vital. Es, de hecho, la doctrina por excelencia, la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que nos debe y debemos enfatizar, no solamente este día o un día como este. Me estaban diciendo, ayer me llamaron para preguntarme que Jesucristo, no es cierto que estuvo 3 días en el sepulcro. Sumaron las horas. ¿A qué horas murió él? Más o menos, ¿alguien puede decir algo? ¿A qué horas murió?
No, ¿a qué horas lo crucificaron? ¿Alguien puede? Si lo dice usted y se equivoca, no pasa nada. ¿A qué horas? ¿A qué horas empezaron las tinieblas? A las 12. ¿A qué horas murió? A las 3. Ya tenía 6 horas colgado. ¿Cuántas? ¿Por qué señalamos cosas así? Porque en ocasiones nosotros no podemos, ¿qué diríamos? Mantenernos quietos durante 1 o 2 horas aquí. Jesús estuvo 6 horas colgado. Y si eso le sumamos que él seguramente no durmió en toda la noche, lo trajeron de aquí para allá, golpeándolo, escarneciéndolo, bueno, tantas cosas. Luego cargando de donde lo tenían hasta el Gólgota, al Calvario, cargando la cruz. Tal vez no la llevó de aquí hasta acá, era un tanto, me explico. Y él está allí, y algo muy interesante es que dice la Biblia, lo ve así Isaías, en el capítulo 53, 700 años antes, Isaías hace una descripción de lo más exacto de los acontecimientos que sucedieron en esos días. La Biblia dice, ciertamente él, dice Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero lo sorprendente es que dice, como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Fíjese que él no habló. Cuando lo tomaron preso, después de que le dijeron, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, soy yo. Si me buscan a mí, dejen a estos libres, para que se cumpliese a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. A partir de ese momento Jesús está callado. Le dicen, lo golpean, lo lastiman, lo hieren, lo ofenden, todo lo que usted quiera. Y él está callado, cumpliendo como cordero, no abrió su boca. Interesante. Y luego lo vemos en la cruz. Cuando lo están acusando y le están levantando todos los falsos posibles, él no habla. Habla hasta que está en la cruz. Fíjese qué interesante. Mientras lo están acusando y levantando de todos los falsos, oh, no oyes lo que dicen de ti. Incluso en la cruz, si es el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Incluso el otro que estaba colgado, si tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Y él está callado. Y si llega a abrir sus labios, siempre los va a abrir para bendecir al género humano, nunca para defenderse él. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros de él. Dice que él encomendaba su causa al que juzga justamente. Por eso dijo él, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y de veras, ¿sí? No sabían. Pero lo interesante es que ya en la cruz se abre sus labios, pero abre para bendecir siempre a la gente. Total, lo llevan al sepulcro, después de que fallece, lo llevan al sepulcro y allí está 3 días. Y aquí es donde me dicen, no es cierto, hermano Aarón. Mire, ¿a qué horas murió él? A las 3. Si murió a las 3, para las 12 tenemos 9 horas. ¿Y 24 del día del sábado? ¿Cuántas tenemos? 33. ¿A qué horas resucitó? Cuando lo fueron a ver eran las 6, vamos por decir algo. Entonces 36 más 6 tenemos 39. ¿Cuáles 3 días? Si son 72, ni siquiera 2 días cumplió. ¿Han oído eso? ¿Ayer no les hablaron para decirles eso? Porque hay gente así, hermanos. Por ejemplo, otra gente que vio que sacaba una foto y que el sol, ¿me explico? Nosotros tenemos que atender lo que dice el libro y no lo que dicen las multitudes y la gente. Pero hablando de las 36 horas, a ver si puedes, Elizabeth. ¿A qué horas naciste? ¿Te dijo tu mami? A las 2 de la mañana. ¿Quién nació por la tarde o por la noche? ¿A qué horas, Mariana?
4 de la tarde. ¿De qué día? No, ¿qué año? ¿De qué día? ¿Un qué? ¿Un martes? Bueno, ella nació a las 4 de la tarde. ¿De un día qué? ¿4? ¿8? 8 de septiembre. ¿Y cómo festeja ella su cumpleaños? Amaneció, nació a las 4 de la tarde, ya amaneció y le tiene ganas de tomarse un chocolate en la mañana y le dice a la hermana Carmen: mami, ¿me puedes hacer un chocolatito el día de mi cumpleaños? Todavía no es, hasta que sean las 4. ¿Es así? No, hombre, le dice su mami: nada más un chocolatito o aunque sea con pan. No dice, pues aunque sea con pan. ¿Sí? ¿Me expliqué? Tú no festejas tu cumpleaños en el momento cuando te dijo tu mami que tú naciste. ¿Sí? Y tampoco vas a esperar a que sean las 4 de la tarde para decir: hoy cumplía años, hoy, ¿me explico? Tú festejas así. Yo nací a las 10 de la noche, pero cuando despiertas dice: estoy festejando mi cumpleaños. Al otro día estás festejando tu cumpleaños, que se llevó a cabo ayer, y el siguiente igual. Así fue. Y como dice la Biblia así: y como Jonás estuvo en el vientre del pez, ¿cuánto tiempo? 3 días, pero no de 24 horas. Aprendamos a responder, porque hay gente quisquillosa y que te dice cosas de ese tipo. Y que tenía que ser levantado él, también hay muchos argumentos, pero él lo dijo: como Moisés levantó en el desierto la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera ahí empieza. Pero ojo, ¿por qué le pidió Dios a Moisés que hiciera y levantara una serpiente? Por causa de la murmuración, sino el pecado, que es lo mismo. Dice la Biblia que aparecieron muchas serpientes ardientes y mordían a la gente y moría. Es lo mismo. La serpiente antigua sigue todavía vigente, mordiendo a la humanidad, y con ello el pecado. Y el pecado origina la muerte. Pero entonces dice la Biblia, Dios puso el remedio, levantó. Dice: como la serpiente allá en el desierto, así tú vas a, dijo él, si yo fuere levantado. Y él fue levantado para la gloria de Dios. Tenemos que aprender todos y entender todos para la gloria de Dios esto. Es muy importante. Bueno, ¿qué aprendemos del Señor Jesucristo? Vamos a decir entonces lo siguiente, y esto es muy interesante. Desde el principio de su existir, la Iglesia cristiana ha celebrado con alegría incomparable la resurrección gloriosa de su fundador, señalando de esta manera la importancia suma de tal acontecimiento. Este hecho tiene un valor incalculable, incomparable, insustituible, por tratarse de un suceso no repetido jamás, único en la historia de la humanidad, la resurrección. Se puede argumentar, y empieza la gente que es quisquillosa, en la antigüedad por lo menos resucitaron 3 personas. ¿Quién? La primera está con Elías. ¿Recuerda? La mujer de Sarepta, su criatura murió y Dios permitió que a través de que fuera Elías el instrumento para resucitarla. En el tiempo de Eliseo, lo mismo. La mujer importante de Sunem, se le murió su criatura, e igual. El instrumento fue el hermano Eliseo. Incluso Eliseo, cuando murió, echaron sus restos en la tumba. Ahí se levantó el que estaba muerto. Ahí están los 3. Entonces, no fue Jesús el primero, te argumentan. ¿En qué consiste la diferencia? Ahorita viene. En el Nuevo Testamento también resucitaron varios. ¿Quiénes? ¿El más conocido? Lázaro. ¿Quién más? La hija de Jairo. El hijo de la mujer de Naín. ¿Me explico? Por lo menos. Y ya en el libro de los Hechos está ¿quién? Tabita, ¿así le llama?
¿Sí? ¿Me explico? Se levantaron. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Perdón? Volvieron a morir. Y Jesucristo murió y resucitó para no más. ¿Me explico? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Eso dice la Biblia y tenemos que saber, por lo menos tener una idea en dónde la Biblia nos dice estas cosas. Y este asunto que es más importante dice, porque el que ha muerto justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñaría más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. La diferencia está justamente en eso, en que su caso es único. Ahora, un día vamos a resucitar. Eso lo dice la Biblia. ¿Lo leímos cuando lo leímos o no lo leímos? Dice 1 Corintios 15, es muy interesante. Dice, ¿fuerte? Sí lo leímos, ¿verdad? Cuando dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en... ¡Ay! ¿Nadie? A ver, hermanos, dice así, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, 15, 20. Es primicias. ¿Qué quiere decir primicia? Primero, primicias de los que durmieron es hecho. Él en todo tiene la preeminencia, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¡Qué hermoso! Ahí nos está garantizando el Espíritu Santo por pluma del apóstol Pablo, que así como Cristo murió, pero resucitó, y Él es las primicias para no morir más, así nosotros, para la gloria de Dios, dice Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. No que ellos sean los primeros, es Cristo. ¿Pero por qué? Porque en ese momento ya se va a efectuar Sí, pero para que se efectúe el arrebatamiento tiene que haber la transformación. ¿Sí? Entonces dice, Cristo las primicias. Luego acá, dice que cuando Él venga, dice, y es muy interesante, nosotros no precederemos a los que durmieron, a los que murieron, sino que si el mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, a ver, ella fue el primero y vive para siempre. Luego cuando Cristo venga, entonces dice la Escritura, y eso es precioso, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué lindo, ¿sí? Porque preguntaban los que vivían a Pablo, allí en la carta a los hermanos de Tesalónica, bueno, ¿y qué es de nuestros muertos? Ellos van a esperar hasta que nosotros seamos... No, dice Pablo, no, espérate. Primeramente ellos van a resucitar, como vamos a estar con Cristo por la eternidad. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ellos primero resucitan, no se encuentran con Jesús, ya resucitaron. Y nosotros los que vivimos, seremos igual, en un abrir, ya entonces vamos a Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados porque es necesario que esto mortal se viste de inmortalidad. ¿Me explico? Y entonces ya transformados los que resucitaron y los que estábamos vivos y ya fuimos transformados, ya nos vamos con Él. ¿No les da gusto? Bueno, pero espérame, eso es para ir, eso es doctrina, hermanos, eso es algo que tenemos que saber. Pero su importancia no reside únicamente en su singularidad. No es por tratarse de un caso único, impar, sin igual, que la resurrección de Cristo tiene una enorme valía para la iglesia, sino por su significado, por lo que nos hace saber sobre sus consecuencias en la humanidad, de manera especial en la iglesia.
Eso es algo preciosísimo. Debemos de saber que la resurrección de Jesucristo tiene efectos colaterales que nos agarran a todos nosotros. El significado maravilloso de la resurrección es manifestado de manera indiscutible por las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas. Verso 10. Trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aquí vamos a empezar, hermanos. ¿Qué podemos y debemos aprender todos nosotros de este acontecimiento glorioso? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo resucitado? ¿Qué debemos hacer nosotros si realmente hemos resucitado? Si realmente hemos resucitado. Y aquí viene el punto. ¿Qué hizo Jesús? Lo pusieron en una tumba y lo colocaron. Pero ¿qué hizo en aquel día glorioso de la resurrección? ¿Qué hizo Él? Abandonó. ¿Qué? El sepulcro. Hermanos, dice la Biblia que nosotros vivíamos en pecado. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué lugares visitabas, frecuentabas? ¿En qué lugares te gustaba desenvolverte? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te encantaba estar? Bueno, mira, a partir de hoy ya no. ¿Con qué tipo de personas, con qué gente, en qué medio te movías? Ya no. Eso es lo que Dios quiere. El Señor Jesucristo abandonó el sepulcro y nosotros tenemos que abandonar toda práctica pecaminosa. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, disipación y abominables idolatrías. A la gente le va a parecer extraño que nosotros no corramos en ese mismo desenfreno de disolución y nos van a ultrajar, nos van a hacer el bullying y otras cosas. Pero nosotros sabemos nuestro cuento. Y eso lo repite el Espíritu Santo por pluma de los escritores en todos lados. Me gusta allí Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado, ese es el argumento. Si hemos resucitado, si alguien dice que ya resucitó, ¿se acuerdan lo que le decía cuando hablábamos en estos días? Si alguno dice, el que dice, el que dice, el que dice, si alguno dice que, pues usted puede decir misa, pero el punto es ese. ¿Está viviendo en conformidad con lo que dice Dios? Por ejemplo, solamente les digo uno de ellos. Dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Tú puedes decir muchas cosas, pero ahí Juan, 6 veces por lo menos, nos dice a todos acerca de esto, porque tenemos que tener cuidado en poner atención en lo que la Biblia dice. Por ejemplo, mire, le voy a decir 2. Dice mire. Es tremendo, tremendo. Dice, ¿cuál le doy o dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Se da cuenta? Si usted está enojado, molesto, incómodo y no puede perdonar a su hermano, a su hermana, a su pariente, a su esposo, a su esposa, dice, aún estás en tinieblas. Y en ese caso de aborrecer, en ese caso de no comulgar, de no simpatizar, de no perdonar, dice el Señor, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Se da cuenta de lo que dice la Biblia? ¿Cuánta gente muchas veces dura tiempo estar molesta, enojada, incómoda y lo que quiera?
con su pariente, con su vecino, con quien sea. Y dice, no pasa nada. ¿Quién te dijo? Dios dice otra cosa, que si tú aborreces a tu hermano, permaneces en muerte y eres homicida. ¿Eres homicida? Sí, Jesucristo lo enseñó. Cuando el Hijo de Dios estaba dando el sermón del monte, ojalá ustedes lo estén escuchando, fíjense lo que dijo Jesucristo en una oportunidad, y esto es algo que debemos entender todos. Dijo así Jesús, oiga, dice, bueno, aquí, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, Jesús, que cualquiera que se enoje, ¿hay enojones aquí? Gloria a Dios, no hay. ¿Enojonas? Menos, gloria a Dios. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué le parece? Y luego añade y dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, tus alabanzas, tus cantos, tu servicio, tus flores, lo que quieras, y ahí te acuerdas que tienes un pendiente con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con tu pariente, con quien quiera, dice, deja ahí tus flores y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y luego traes tus flores y jugamos tú y yo. Uno de los problemas más grandes en este tiempo es el hecho de que nosotros nos vamos mucho por la letra y olvidamos el espíritu de la letra. Y la letra mata, pero el espíritu vivifica. No se te olvide. Ellos, sobre todo los escribas y fariseos, los intérpretes de la ley, esa gente iban por la letra. Yo quiero pegarle a Adelita, darle un puñetazo, pero no se lo doy, pero ganas no me faltan. Entonces dice el Señor, Aarón, tú eres un homicida, pero no le pegué, pero tenías ganas de hacerlo, tienes ganas de hacerlo. Y Dios no solamente trata con el hecho, con la intención. Es increíble cómo Dios nos enseña a través de la Escritura cómo debemos vivir nosotros, cómo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Ay, es hasta la media, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, debemos abandonar la vida pasada. Si eras peleonero, por eso dice, basta ya el tiempo pasado, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para purificar para sí mismo un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto enseña y exhorta, nadie te menosprecie. ¡Wow! Entonces, cuando nosotros vemos cuál es el espíritu de la ley, nos damos cuenta que no estamos ubicados en un lugar correcto. Nosotros vemos de que dice, haz morir en ti todo esto. Busca las cosas de arriba. Uno. O no miren las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y añade dos cosas más. Hacer pues morir en vosotros lo terrenal. ¿Y empieza qué? Y hay muchas cosas, hermanos, que nosotros tenemos y que no, al contrario, las alimentamos. ¿Te enojas con alguien y no lo perdonas como quiera? Hay esposas y esposos que cuando se incomodan y alguien le pide perdón, dice, bueno, está bien,
pero déjame estar ahorita un ratito enojada. ¿Vas aquí? No, gloria a Dios. ¿Sí? Dice, déjame un ratito de no estar enojada. Fíjate, te voy a dejar un ratito en el infierno. Un ratito, no mucho nomás, un ratito. Nada más poco sancochada o sancochado ya. Dice la Biblia, y de la manera que Cristo os perdonó. ¿Cómo? Así también hacedlo vosotros. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas o pecados de todo corazón, no funciona. Dice, no, esperen que por lo menos un rato déjame estar enojado. ¿Cómo? No, hermano. A mí me encanta pensar en los niños cuando digo Jesucristo, si no os volvéis y hacéis como niños, no podéis. Ahorita tengo a mi nieto, de repente, en la casa, y yo vendría siendo como abuelo quinto o algo así de una niña, ¿no? Y luego se pegan con algún juguete. Llora. Bueno, te lo presto. Y siguen jugando como si nada. Diga, así soy yo con mi esposo o con mi esposa. ¿No? ¿Les cuesta trabajo? Si no os hacéis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuántas cosas hemos? Eso es abandonar el sepulcro. Ya no estás más en lugares de muerte, a donde allí, ¿a qué olía? Vamos con los sentidos. ¿A qué olía? ¿Alguien gustó el cigarro? Gloria a Dios. El licor. Ya está uno. Nada más uno. ¿Y los demás? Hombre, puro tepache. No, hermano. La vida de Cristo es totalmente diferente, distinta. Un cristiano exactamente es luz. Antes éramos tinieblas. Hijos de ira, hijos de Dios. ¡Wow! Distinto. No hay. Voy a tratar en el Sermón del Monte. Fíjese bien. ¿Qué es la diferencia entre uno que es cristiano y uno que no es, aunque se diga cristiano? 3 cosas que evidencian. Primero, ¿qué es lo que admiran? Ve qué admira una persona que no es cristiana. ¿No? ¿Qué es lo que buscan? Muy diferente. ¿Y qué es lo que hacen? ¡Wow! Todo es diferente. Veo que así es como Dios quiere. Dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que oigan o vean. Para que vean, porque dijimos decir, el que dice, pues ese dice, puede decir misa, el que hace. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis en lo que haces. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces? Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. No te dice que lo malo se aprende, eso se da por naturaleza. Pero dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, eso es muy diferente. Jesucristo abandonó el sepulcro. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. No, era muy de mañana. Ya fuiste resucitado. Amén. Temprano hay que abandonar el sepulcro. Ya deja aquella forma de vida. ¿Sabes qué me gusta mucho? Pensar en lo que hacían los hombres que fueron salvos. La mujer samaritana, cuando finalmente fue por el marido, ¿qué hizo? Algo llevaba. ¿Y qué hizo? Lo dejó. Bartimeo el ciego, cuando le llamó, dice, ten confianza, te llama. ¿Qué hizo el hombre? Dejó la capa. A ti dice, sígueme. Sí, y traes encima hasta el perico. No, tú también tienes que, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No, aquí no hay ninguna. Aquí es renunciando a la impiedad de los deseos mundanos. Ahora, ¿eso te va a traer consecuencias? Sí. ¿Te van a hacer el bullying? Sí. ¿Te van a decir? Sí. Pero esa es la vida que Dios quiere. Y hasta, bueno, dice más fuerte, el que no aborreciere a padre, madre, por causa de mí no es digno de mí. Imagínate dónde va. Va a la familia, a lo que haces, a todo. La vida cristiana abarca todo. Piensa el Hijo de Dios. El que hizo los mares, en la cruz está pidiendo agua. Hizo lagos, todo, está pidiendo agua. Interesante. Fue abandonado por todos. Sus discípulos, sus apóstoles. Fue abandonado del Padre. ¿Por qué vamos a seguir? Mire usted. Y nosotros, no, hombre, ¿cuál? Queremos que venga la banda con nosotros. No, hermanos. Bueno, segunda cosa. Primero es que hay que aprender del Señor Jesús eso que hizo. Alejémonos cuanto antes de las criptas, de los gozos carnales de este mundo. Apresurémonos a renunciar a toda especie de mal, a rechazar toda práctica pecaminosa, desprendámonos de los ropajes de la muerte. Eso es interesante. Pensemos en Lázaro. Cuando salió, se quitó los ropajes de la muerte. Jesucristo, es tan maravilloso como el Hijo de Dios lo envolvieron en lo que lo habían envuelto. Y cuando, voy a hacer algo, cuando él salió de la tumba, ¿cómo estaban los ropajes donde lo envolvieron? Dobladitos. Él es de esa gente que llega y tira las cosas. Diga, no, yo no soy así. Fíjese, él cuando sale de la tumba, dobla, fíjense, ya va a salir. Dios es un Dios de orden. Si va uno a su casa, ¿cómo está su casa? Dice, hermano, vaya, de etiqueta. Tenemos que saber cómo es Jesús y cómo quiere que seamos. Ejemplos en toda vuestra manera, en toda, y toda es toda. Cómo te vistes, cómo esto, todo es todo. Interesante. Que tenemos que saber, eso requiere un poco más de tiempo. Imitemos la forma en que Jesucristo abandonó la tumba, siendo muy de mañana. El Señor estuvo 3 días en el valle de la muerte por causa nuestra. Así ahora nosotros debemos transitar en el camino de la vida por causa de Él. Él estuvo allí en la tumba de la muerte por causa mía. Y ahora que me ha dado vida, yo debo caminar y transitar por donde Él va. Nadie dijo amén. Cada uno de nosotros tuvimos nuestros 4 días en el sepulcro. Hablamos de Lázaro. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos corresponde ahora a la vida de pecado que llevamos? Hedíamos. Muchos hedíamos. Dijo Marta, Señor, hiede ya apesta. Mi madre se daba cuenta cuando yo iba al billar. Fuiste al billar, yo decía, ¿y cómo le hizo? Pues yo apestaba. ¿A qué? Pues allí en los billares, no sé cómo sea ahora, pero antes fumaban, se te impregnaba aquí, en tu ropa, en tu pelo, el aroma del... ¿sí? ¿A qué olíamos nosotros? ¿Quién olía a maldiciones? ¿Habrá alguno que decía alguna que otra de esas? El hermano Elías, los demás, bendito sea Dios, almas de la caridad. Pero el hermano Elías dice, había otro que también las cantaba bien. Gloria a Dios. ¿Da cuenta cuántas cosas hay aquí en la Biblia? ¿Sí? Terminemos esto. No debemos entretenernos en el pecado, hay que salir tal cuanto antes. Pero también, hermanos, ¿qué hizo Jesús después? Algo hizo luego.
comenzó a hablar con los suyos. Siguió sirviéndolos. Déjeme decirle un pasaje que resume. En Hechos 1, vea cuando dice la Biblia, Hechos 1, fíjese lo que él hizo cuando resucitó. Hechos 1 lo resume nada más ahí. Hay más, obviamente, hay muchos pasajes más, pero este tiene una peculiaridad. Mire lo que dice. ¿Hechos qué? 1. ¿Lo tiene? Voy a leer el versículo número 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. ¿Y qué más hacía? ¿Qué hace usted que ya resucitó? Diga, lo primero que hago es que me presento con la vida de Dios. Él se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, fehacientes, ciertas, inequívocas. Tú tienes que dar evidencias. Si te dicen una peladez o majadería, tú no vas a responder igual. Me gusta cómo lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo así. Y cuando leo eso, me encanta pensar y darle una aplicación. Dice, no resistáis al que es malo. Si te quitas, si te golpeas, si te esto, si te el otro, si te aquello, tú no hagas lo mismo. Eso está increíble. Cuando yo leo la primera palabra, no resistáis al que es malo, y yo me fijo en la conducta de los hermanos, cómo responden o actúan o se expresan o evidencian su incomodidad, su falta de simpatía por esto o lo otro. Digo, aquel actúa así porque es malo. ¿Y ese qué cosa es? Dices que sabe la canción de la película, ¿no? Dos tipos de cuidado. Canta Pedro el malo. Uy, qué malo. Entonces, no resistir que el que es malo. ¿Y por qué actúa así? Porque es más malo. No, hermanos, ¿quién te dijo? Él actúa así porque no ha resucitado. La vida de Dios todavía no está implementada en él y por eso actúa así. No me habla, yo tampoco. Me pega, yo también. De que lloren en mi casa, que lloren en la suya, que lloren en la suya. Esto no es así. Tú tienes que aguantar. Y en cuando le maldecían, cuando padecía, a ver, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Ustedes y yo no estamos llamados a hacer lo mismo, porque si ese es malo, entonces tú también eres mala o malo. No, los hijos de Dios no actúan así. Muy diferente. Así dice la Escritura, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga. Perdónalos. Él pudo haber dicho que descienda fuego del cielo y acabe con estos ingratos. Él no hizo eso. Y no le pidieron perdón a Adelita. Él se los otorgó de forma voluntaria y generosa. Y esa es la idea de Dios. No, tiene que venir aquí para que veas lo que se siente, te lo juro por mi madre, que me la vas. No, los hijos de Dios no son así. Lo otorgan de manera generosa y sin que te lo pidan, porque si no estás actuando como todos los demás. Dice, el cual hace salir su sol sobre y llover sobre. ¿Te das cuenta? Tú no tienes que pedirlo, perdón, que te lo pidan. Tú lo otorgas. Y entonces estás actuando a la manera de Dios. A ver, hermanos, ¿cuál está bien? ¿Ese? No oigo. Un minuto nomás va adelantado. Ok, ya lo vi. Ok, a ver, ¿me pico? Entonces es importante entender eso. Tenemos que imitar a Jesús. Anduvo así, mira, me gusta el 10:38 de los Hechos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo anduvo haciendo ¿qué? Bienes. ¿Qué más?
y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Qué más? Porque Dios, fíjate, 3 cosas te dice allí acerca de la unción. Y eso no lo olvidemos ninguno. Le dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ya está la unción. Y nosotros queremos la unción para hablar en lenguas. Interesante. Y ahí te dice, ¿para qué la unción? Ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y luego el resultado. Anduvo haciendo bienes. Amén. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Tú tienes que hacer bienes. A eso fuimos llamados. Para la gloria de Dios. Y si el otro te trata mal, te lo dice el Señor. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os ultrajan y os calumnian. Y haced bien a los que os aborrecen y os persiguen. Para que seáis hijos de Dios. Entonces, si no lo haces, aunque digas misa, ¿no cuenta? La vida de Dios es maravillosa, pero es muy exigente. Y Jesús, como les dije al principio, no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, pero vino a cumplir el espíritu de la ley y no la ley, porque la ley mata. Lo dice Pablo. Yo no sabía que codiciar era pecado si la Biblia no dijera no codiciarás. Así que lo que era bueno para mí resultó ser malo, porque la ley es mala. No, la ley es santa, la ley es pura, dice muchas cosas acerca de la ley. Nos dice la Biblia todo lo que esta es para la gloria de Dios, pero el problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Y dice así, escucha, es interesante. Porque la verdad, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento justo, santo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y lo que no quiero, esto hago. Apruebo entonces que la ley es buena. Entonces fíjese, es santa, es justa, es espiritual, es buena, es de Dios. Ay, pero entonces dice, pero encuentro tal ley en mis miembros. Ahí está el punto. ¿Sí? Miembros que se rebela, es rebelde y me lleva cautivo. Eso cautiva a la ley de mi mente. Ahí están todos los problemas. Por eso nos pide que renovemos el espíritu de nuestra mente, el espíritu, no la letra. La letra no la vas a cambiar, pero sí vas a cambiar el espíritu de tu mente. Vas a pensar de forma distinta, actuar de forma distinta, pensar de forma distinta, sentir de forma distinta, ser de forma distinta, para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, terminemos. ¿Sí? Vamos a evidenciar que realmente hemos resucitado. Me gusta cómo lo dice Juan en su primer carta, en el capítulo 1, verso 1. Siempre me ha llamado la atención esto por lo que dice. Oiga, usa ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme. Creo que se llama pleonasmo. A ver, dice Juan, primera de Juan 1. Dice, oiga, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Cuántas partes del cuerpo menciona Juan aquí? A ver, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, el oído, lo que hemos visto, los ojos, lo que hemos contemplado, pues sería lo mismo, y palparon nuestras manos. ¿Cuántos de ustedes se hubieran atrevido a decirle, ¿me dejas tocarte? Yo sí, hermano. Señor, por ejemplo, ¿por qué querían matar los judíos a Lázaro?
Uno. Fuerte. Porque a causa de Lázaro, mucha gente creía. Oye, tú ya irías, te estabas corrompiendo. ¿A dónde fuiste? En esos 4 días, ¿dónde andabas? Y le hacían bola ahí, y él testificando. Y dijeron los judíos, vamos a matar a este cuate también, porque este es un milagro andante. Vámonos, aquí hay puros milagros andantes. Gloria a Dios. ¿Sí? Oye, pero era bien mal hablada, tramposa, pedía y no pagaba. No, y ahora no, hombre, es generosa. Es la pistola más rápida de Texcoco. No sé si me explico. Dios quiere que Dios se distingue por ser un Dios muy dadivoso, muy generoso. Todo nos da de pura gracia. Dios es bueno. Él es increíblemente maravilloso. Vamos a acabar. Él les dice, les leí eso y le dice, palpad y ved que yo mismo soy. Porque no creían. Ya había resucitado y lo vieron. Les dio instrucciones y dice, no, todavía no. Y dice, porque pensaban que habían, ¿qué? Espíritu. Y dijo él, palpad, o sea, tóquenle y vean. Yo lo hubiera hecho. A ver, tócale a Aarón. A ver, Señor, porque mira, estaban cerradas las puertas y tú pasaste, ya estabas aquí con nosotros. ¿Cómo le hiciste? Interesante. Por eso cuando hablamos, yo llego a hablar con los que dicen que María es siempre virgen, ¿sí? Lo que salió, perdóneme, lo que salió de su matriz, ¿no? Dice, es que la luz, pon un vidrio aquí y la luz pasa pero no daña el vidrio, pero Jesús es la luz, eso sí es cierto, pero también es hombre, es como yo, materia. No se les olvide, Dios es Dios y Dios es espíritu, pero Jesucristo es Dios y es hombre. Es verdadero Dios y es verdadero hombre. Estaba escuchando a un ingrato que me tenía así de malas porque decía que ¿cómo? María es la madre de Dios. Y le preguntaban y él respondía muy bien, y yo tenía ganas de preguntarle, oiga, ¿le hago una pregunta? Sí. Antes que hubiese Adán y Eva, o sea, hombre, ¿ya había cielos y tierra? Sí. ¿Y quién lo hizo? ¿Y cómo María es la... No invente, todavía ni aparece la madre de Dios? La lógica. Otra, aprenderles, bueno, que le pueden pedir a María. Y yo le digo a ellos, dime tú, ¿cuál es la fiesta más importante del pueblo de México? Religiosamente hablando, ¿a quién le festejan más? San María. Y no María de Guadalupe, María de Nazaret, y no la mencionan así. María, guau. Ella. ¿Y cómo le hace para oír a todos? Dios tiene 3 atributos, son más, pero hay 3 exclusivos. 1, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Todo lo puede, todo lo sabe. ¿Me explico? Todo lo oye. Si María te oye a ti, entonces María es Dios, porque nos oye a todos. Y eso es exclusivo de uno. Diga gloria a Dios.
No se les olvide eso. Cuando están diciendo, es que a ella, espérame tantito. No, entonces María es Dios. María es Dios. Yo hablé con ¿estás aquí, Carol? Yo hablé con una tía. Me dice mi hijo David, papá, acompáñanos tal día. Es que va a estar la tía de Carol y esa se la sabe toda y quiere no sé qué. Ve, papá, vamos pues. Y fuimos, ya estuve. Y me miraba mi hijo como para que yo dijera, le dije, yo qué le dije, la mujer, todos lo responde bien, lo respondía muy bien. Pero de repente la regó. Y dice, es que María, la Madre de Dios. Dije, bueno, una golondrina no hace ni nada. Y toma la que viene otra golondrina. Dice, María, la Madre de Dios. Entonces le dije, por favor, Señor, que lo diga una vez más. ¿Y qué cree? Sí lo dijo. Y ya cuando dijo la tercera vez, le digo, a ver, espérate. Y dice, pero no decía así, decía nuestra Madre. Y yo un poquito molesto, le dije, ¿será tu madre? Molesto, te lo digo bien. Le digo, pues será tu madre, pero mía no es. Y de alguno que estamos aquí no es. Porque Dios no tuvo mamá. Jesucristo sí, pero Dios no. Y que le empiezo a decir, tú conoces porque sí se sabía muchas cosas. ¿Te conoces cuáles son los atributos exclusivos de Dios? Ya que me dijo que sí. Y mencionó los tres, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dije, excelente, es verdad. Entonces te hago una pregunta. ¿Tú eres politeísta o monoteísta? Se la sabía, monoteísta. Oh, muy bien. Entonces, ¿esos son exclusivos de Dios? Sí. Entonces dime cómo le hace María para escucharlos. Porque si María te escucha aquí, allá afuera, en Tlaxcala, en Puebla, entonces María es Dios. Y se quedó, mira, callada. Eso diles. Que si tú no crees en la asunción de María, te vas al infierno. Diles que, escucha, Jesucristo en la cruz le asignó a Juan el cuidado de su madre. Allí nos enseña a todos algo. Que no importa por las que estés pasando, no te descuides de tus padres. Es que yo no puedo, no, sí puedes, porque Jesús ahí estaba como estaba y Él proveyó para su mamá. Por un lado. Por el otro, y eso es muy importante que sepamos para la gloria de Dios, lo que allí nos enseña la Biblia. Bueno, pero ya se acabó el tiempo. Déjeme ver. ¿Sí? ¿Quién? Creo que fue Florencio el que empezó y dijo, me encanta lo que dice la Biblia en Efesios 2:1 en adelante. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no teníamos posibilidades de levantarnos, nuestros ojos no podían ver, nuestros oídos no podían escuchar, estamos hablando en las cosas espirituales. Nuestro corazón no podía amar, nuestra mano no se podía extender para tocar la fe, nuestros pies estaban imposibilitados para ir al encuentro del bien. Por eso, ahora vamos a ponerle la otra parte. 1, estábamos muertos, Él nos dio vida, diga gloria a Dios. Y hacíamos en la muerte sin posibilidades de podernos levantar. Él nos levantó de la muerte. Nuestros ojos no podían ver, empezábamos a ver sus grandes maravillas. Nuestros oídos no podían escuchar, hoy hemos aprendido a escuchar su voz. Nuestra mano no se podía extender para tocar la fe, hoy la mano nuestra ya no está seca. ¿Me explico? Nuestro corazón no podía amar. Hoy sentimos el calor de su gran incomparable amor y lo amamos porque Él nos amó primero. Nuestros pies estaban imposibilitados para ir al encuentro del bien. Nuestros pies ahora empiezan a moverse en el camino de la obediencia. ¿Cuándo le hacen así? Gloria a Dios. ¿Ven? Hemos creído en Cristo y este hecho prueba que ya no estamos muertos. Ha habido en nosotros un gran cambio. Nuestros ojos, no contentos con ver, empiezan a llorar. Y las lágrimas que no corrían en nuestras mejillas
ahora han hecho brillar de gozo y de alegría nuestros rostros. Con una semilla, eso ha pasado con nosotros, con una semilla en el suelo empezamos en forma gradual a producir hojas verdes, un capullo, luego un tallo, enseguida una flor y finalmente fruto para la gloria de Dios. ¿Cuántos les pasa así? No. Hermanos, benditos sea Dios, Él ya sembró en nosotros todas estas características y hoy nos invita a que, dice la Biblia, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca y seáis así mis discípulos. A veces no sabemos, pero lo somos, gracias a Dios. Decimos como con Jacob, cuán terrible es este lugar. Aquí está Dios y yo no lo sabía. Pero hoy sabemos que somos hijos de Dios porque hubo uno que murió y resucitó de la tumba, victorioso, y nos ama y está con nosotros. Y nunca nos va a dejar. Gloria sea su nombre. Y si te acerca el coronavirus y toca fuertemente, le dice, Señor, ya llévame. Dejamos aquí Dios es bueno y está con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen, por qué no oramos? ¿Oramos? Aprendamos de Jesús. Dejemos los lugares de muerte. Demos evidencias inequívocas a través de un servicio esforzado que hemos resucitado y enseñémosles. Dice, échate unas, vi que una no. Yo lo hacía, ya no. Mis ojos veían antes lo que no. Ahora leo la palabra de Dios. No, hombre, y hay tantas cosas que decir. Aquí está el Señor. Nos ponemos de pie y le pedimos a Dios, mire, con su cubrebocas, véngase para acá, los que